estamos escuchando. Protejamos la vida, amigo. Bienvenidos y bienvenidas a Territorios Resilientes. El tener una información oportuna, clara, veraz, es un elemento fundamental cuando queremos tomar decisiones en los territorios, a la hora de dar respuesta a las inquietudes de las comunidades, pero sobre todo porque es un elemento fundamental que permite la democratización de la información, es decir, que todos y todas tengamos acceso a la información cuando así lo necesitemos. Las tecnologías han generado un uso distinto de la información. De igual manera han disminuido la tramitología, pero al mismo tiempo que hemos ido aprovechando estos avances tecnológicos, es fundamental también consolidar una relación de ciudadanía, donde las personas que se acercan a pedir información sean tratadas de una manera diferente. La mayor parte de las consultas que hace la ciudadanía, la Oficina de Atención al Ciudadano del IGER, están enmarcadas en la solicitud de información sobre la condición de riesgo y amenaza de los predios de Bogotá. Muy buenos días, caballero. Bienvenido al IGER. Muy bien, gracias. Siga ahí, siéntese. Sí, Cuéntame, ¿en qué le puedo servir? hágame el favor, es que yo vengo. El servicio que presta la Oficina de Atención al Ciudadano, primero está enmarcado en brindarle información y orientación al ciudadano en temas referentes de gestión de riesgos. El sistema de información del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, SIRE, apoya la administración de la información de los procesos de gestión de riesgo y la atención de emergencias en la ciudad, y permite integrar y divulgar información técnica y de coordinación, facilitando la inclusión del riesgo en la cultura ciudadana a través de los diferentes mecanismos de información en línea para las comunidades. Me serviría tener como información básica la dirección catastral o el número del chip para hacer la validación en nuestro sistema de información e informarle qué condición de riesgo o amenaza puede tener su predio. Hacemos la verificación en los sistemas de información de la entidad, bien sea el geoportal a través de la plataforma del CIRE o de lo contrario verificamos en el SINUPOD, que ya es un sistema de información de la Secretaría Distrital de Planeación para verificar la condición de riesgo de amenaza de un predio. Tengo que informarle en este momento que el predio tiene una amenaza media por fenómeno de remoción en masa. El Sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático tiene diferentes temáticas para ser consultados por las comunidades, entre ellas los planes escolares de gestión de riesgo, las certificaciones por afectación de riesgos y el Plan de Emergencias de Bogotá. Como Secretaría de Integración Social, nosotros tenemos un gran vínculo y hemos tenido hace muchos años con el CIRE, entrando obviamente por la página www.cire.gov.co. Encontramos allí toda esa gran bodega de información en donde nosotros, por ejemplo, como responsables del área número 1 del Plan de Emergencias de Bogotá, que es atención social en emergencias, debemos identificar a las familias afectadas y de allí se desprende, por ejemplo, las ayudas humanitarias que se les debe otorgar. Bueno, el CIRE es un sistema de información que, como cualquier otro sistema de información, lo que pretende es dar la base de conocimiento para la toma de decisiones. Pues inicialmente cuando necesito información sobre los temas de riesgo, entro a la página de DIGER, ahí he buscado sobre todo los temas del SUGA, también sobre las funciones que tienen las diferentes entidades dentro del Consejo de Gestión de Riesgo, sobre todo la parte del Consejo Consultivo, ¿sí? Es así como se promueve el fortalecimiento de las entidades, las comunidades y en general del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
después de lo que hemos conversado, vamos a conocer las opiniones y testimonios de algunos ciudadanos y ciudadanas que se han acercado aquí al IDIGER a preguntar de gestión de riesgos. Síganme. Lo que yo vengo a averiguar era como la evacuación para un jardín infantil. Es necesario saber qué riesgos hay en el sector y cómo se pueden ayudar, evitar o a dónde se puede informar en caso de algún riesgo. Allá hay una oficina donde generalmente nos dirigimos y preguntamos por cualquier eventualidad, ya sea en qué estado está un predio, si es posible su reubicación, si es necesaria. Y en tema de riesgo, pues siempre nos hemos dirigido a esa oficina y hemos obtenido la respuesta. Ha sido muy importante porque de todas formas en Ciudad Bolívar, una localidad con tanto índice de riesgo, ya sea remoción en masa, inundaciones, es necesario tener la información a tiempo y cuando nos hemos dirigido, hemos preguntado, efectivamente nos han orientado qué debemos hacer o a dónde nos debemos dirigir. Ya conocemos cómo funciona el Sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Ahora los invitamos a nuestro estudio para conocer las opiniones y los debates de expertos en el tema, para que nos cuenten cuál es la importancia de un sistema de información como estrategia para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos. Protejamos la vida, amigo. Bueno, regresamos con nuestro programa Territorios Resilientes, retomando el tema de los sistemas de información en la gestión de riesgo y el cambio climático, y para eso contamos con unos expertos en el tema. Aquí nos acompaña Carlos Cantillo, él es ingeniero civil, especialista en evaluación de riesgos, promotor del Sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan comprender qué es eso del Sistema de Información, qué es eso del CIRE, del Sistema de Información de Riesgos y Emergencias. Por eso Carlos nos va a contar qué es eso del CIRE, cuándo surgió, cómo surgió, bajo qué lógica comenzó a funcionar. Perfecto, muchas gracias. El CIRE hace parte de un proyecto conjunto entre una entidad del orden nacional, como Ingeominas, y el Distrito Capital. El CIRE surgió a razón de unas necesidades de tener formas de tomar decisiones con base en información cierta, que en ese momento era dispersa. Todas las entidades producían información, no había quien coordinara esa información. Y aparte de eso, la normativa nacional establecía la realización de un sistema integrado de información, que Bogotá tomó como piloto el CIRE. Entonces ese fue el contexto en el que se inició el CIRE en el año 97. Sí, y digamos, ese sistema que tú nos cuentas, ¿qué le generó a la entidad, digamos, como tal? A esa entidad que coordinaba todo el tema de riesgo, ¿qué cosas novedosas le generó tener o contar con un sistema de información? Digamos que hubo un cambio tecnológico fundamental, que fue el acceso, digamos, por un lado a las tecnologías de Internet, y por otro lado, tener conciencia del sistema. Del sistema, no del sistema CIRE, sino del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias, porque básicamente muchos de los integrantes de ese sistema eran productores de información y usuarios. Entonces esa interrelación se fortaleció con el CIRE e igualmente cambió la forma de hacer varias cosas, como los informes que hacía el FOPAE y la DEPAE, cambió un poco la cultura de la toma de decisiones, cambió la forma en que las personas comunes y corrientes podían consultar la información que inicialmente era reservada solamente para los funcionarios de las entidades. Sí, pero también hay otras experiencias, que es aquí lo que nos encarna nuestro amigo Andrés. Cuéntanos qué es eso del desinventar, eso que suena tan bonito, cómo funciona, para qué sirve, cómo se inventó y qué tiene que ver eso con el observatorio OSO, que además es un nombre muy bien bonito. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Desinventar es una palabra que a propósito desinventamos con Andrew hace muchos años, algún día en Lima,
y es un juego de palabras que significa desinventar la concepción que había sobre los riesgos y desastres hace muchos años, que eran solamente los grandes fenómenos, el gran terremoto, el huracán. Y cuando empezamos con la red en el año 92 y luego en el 94 empezamos a crear Desinventar, no había información disponible en ningún país, en ninguno, sobre lo que las mismas instituciones realizaban, ejecutaban, las instituciones de socorro, por ejemplo, o las instituciones del Estado. Entonces, tuvimos la hipótesis que los pequeños y medianos desastres, esos que si acaso salen en el periódico local, sumados, podían tener un impacto económico, cultural, social, sobre la vida, la calidad de vida de la gente, tan grande, igual o mayor que a lo de los grandes desastres, por una parte. Y por otra parte, que esos pequeños desastres estaban mostrando vulnerabilidades de las comunidades, de las sociedades, de la infraestructura, que podrían ser el presagio para cuando hubiese un evento mayor, dónde iba a estar localizado el riesgo. En pocos años logramos armar bases de datos para varios países de América Latina, al menos para 10, y actualmente estamos en más de 50 países en los 5 continentes, y lo que hemos demostrado es efectivamente que los pequeños y cotidianos desastres, lo que se llaman emergencias, sumados equivalen a grandes pérdidas, a grandes riesgos cumplidos, por un lado, y por el otro, que la información procesada y puesta al servicio de las instituciones, del Estado, de los tomadores de decisiones y de la gente es vital para que la gestión del riesgo sea más eficiente. ¿Cuál es la importancia de tener estos sistemas de información? Bueno, la información, si no lo utiliza nadie, no tiene ningún propósito. Es básicamente inútil, ¿sí? Entonces voy a retomar un poco el ejemplo de Andrés, de resaltar eso de los pequeños y medianos desastres, y dicho sea de paso, creo que a nivel mundial estamos alrededor ya de los 85 bases de datos de Desinventar, pero lo que nos permite Desinventar es leer la realidad de los desastres de otra manera. O sea que normalmente pensamos en el impacto de los grandes desastres sobre la gente y no olvidamos un poco sobre cómo la gente genera condiciones de riesgo que desembocan en todos esos miles de pequeños desastres. Entonces es un buen ejemplo de una información que nos hace ver la problemática de otro punto de vista, ¿no? Completamente diferente. Nos cambia nuestra perspectiva, nuestra manera de enfocar la problemática. Eso quiere decir que los sistemas han tenido que cambiar o tienen que cambiar, deben tener una relación diferente con las comunidades. Entonces, ya nos contabas tú el tema del CIRE, cómo empezó, cómo fue ese primer intento, cómo se fue recopilando hasta que hoy es efectivamente un sistema que no solamente es de la entidad, ¿cierto, Carlos? Entonces, cuéntanos qué también ha traído, qué ha desprendido de ese primer invento que fue el CIRE. Sí, digamos, el CIRE ha evolucionado, igual que han evolucionado los conceptos. Digamos que en este momento el CIRE sí cumple, digamos, su función de democratizar un poco la información. La información de riesgos no puede ser ni generada, ni manipulada, digamos, ni administrada exclusivamente por el sector público o por un consultor, sino que tiene que ser, debe haber participación, debe ser recíproca la participación, y en eso la nueva ingeniería del CIRE ha considerado obviamente no solamente a las comunidades sino también a los demás miembros del sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático. ¿Qué es eso de democratizar la información, ¿no? Como complejizar un poquito eso en el cortico tiempo que nos queda, que nos puedan contar eso. Yo diría muy brevemente que hoy en día democratizar la información en muchos temas, pero en particular en gestión de riesgos, es hacer que la gente también sea productora de la información. La tecnología hoy en día lo permite, no solamente receptora y que se comunique con el distrito capital, con la localidad, con el municipio, sino que ya la gente con la tecnología de hoy es generadora de información, y los retos que tenemos como instituciones es hacer que la gente sienta que es generadora de información y que la información es poder para el bien del ciudadano. Muy bien. Andrew,
¿Qué nos dices frente a eso? ¿Cómo hacer para que ese tema de la democratización sea real? ¿Cómo acercamos todo esto tan bonito que tenemos a la gente? Bueno, tenemos que democratizar la información, pero también tenemos que democratizar la gestión de los riesgos, porque uno sin el otro no nos sirve mucho. O sea que si yo vivo en un barrio marginal, un asentamiento marginal, normalmente no tengo la información, entonces teniendo la información ya es un gran avance. Pero teniendo la información tengo que tener posibilidades de mejorar mi gestión de riesgos. Y muchas veces la gente en esos barrios, esos asentamientos, pueden tener toda la información que uno quiere, pero sus posibilidades de resolver esos problemas a veces son mínimas, ¿no? Entonces hay cierta asimetría, tanto en la información misma, como en la posibilidad que nosotros podremos tener de utilizar esa información. Entonces creo que es excelente la idea de democratizar la información, pero también tenemos que democratizar la posibilidad de hacer una gestión de riesgos. Para nosotros es muy importante que les cuentes pues, a todos los que estamos aquí reunidos y a las personas que están en su casa viéndonos, tú coordinaste el informe global de riesgo de desastres de Naciones Unidas, ¿cierto? Quisiéramos saber que tú nos cuentes, Colombia en ese informe, cómo va, qué pasa con el país, para que todos los que están allá conozcan esa información. Cuéntanos. Bueno, por lo pronto esto es un informe que sacamos cada 2 años, y acabamos de sacar el 4 hace unos meses. Sí. Siempre es un informe lanzado por el Secretario General de Naciones Unidas. Y lo que tratamos de hacer es reunir la mayor cantidad de información que podemos, tanto sobre los riesgos, sobre cómo los países están haciendo la gestión de los riesgos. Entonces no es específicamente un informe sobre Colombia ni sobre ningún país en particular. En específico, sí. Ahora, yo creo que en todos los informes hay información sobre Colombia. Mi opinión personal sería que Colombia, si uno tuviera que ponerlo en algún tipo de ranking, es un país relativamente avanzado en el tema, comparado con muchos otros. Pero hay un detalle aquí, yo creo que este tema en particular es uno de los temas que lo más que sabemos sobre el tema, lo más que nos damos cuenta que lo difícil que es. Sí. Y yo creo que es un poco lo que pasa en Colombia. Yo creo que países que recién empiezan a hablar sobre la gestión de los riesgos piensan que tal vez que todo es fácil. Y en Colombia, que tiene tal vez 20, 30 años de experiencia en eso, ya se dan cuenta de lo complicado que es. Entonces es una visión bastante matizada. Podríamos concluir, después de charlar, de conversar con nuestros expertos, que efectivamente los sistemas de información sirven para articular las entidades, el sistema, en este caso de gestión de riesgos y cambio climático, tomar decisiones en los territorios, pero también fundamentalmente para crear una relación de ciudadanía con las personas, con los habitantes de los territorios. Les agradecemos por habernos acompañado y damos paso a nuestra sección Lo que estamos haciendo. Protejamos la vida, amigo. Venga, le cuento lo que hemos venido trabajando en la modernización de un sistema de información para la gestión de riesgo y cambio climático al servicio de la ciudadanía. Este sistema, que se denomina CIRE, ha sido un instrumento que se construyó desde el año 2000 y ha venido siendo actualizado y modificado. En esta Bogotá Humana lo que hemos hecho es colocarlo al servicio de la ciudadanía para que le llegue a la información al ciudadano, al empresario, a las curadurías, a las instituciones, sobre todo lo que significan los servicios de gestión de riesgo y cambio climático. Tienen varios componentes y varios aplicativos que están enfocados a diferentes procesos de gestión del riesgo. Uno de ellos es la administración de la emergencia. Aquí mis compañeros son los que administran la emergencia, los incidentes, los eventos y los desastres que tienen que ver con gestión de riesgos. Todos los días se tramitan en la ciudad permisos, licencias, trámites relacionados con la situación de riesgo de familias, con eventos que se hacen para dar permisos en aglomeraciones o para trámites de licencias de urbanismo y construcción. En todos estos casos se requiere la información de riesgos y el CIRE se convierte en un instrumento fundamental para esto. Pero adicionalmente el CIRE es el sistema de información para el sistema digital de gestión de riesgos, donde se interactúa entre las diferentes entidades sobre la información que se tiene asociado a la gestión de riesgos y el cambio climático. El Sistema Único de Registro de Reasentamientos, el SUR, es una herramienta que se construyó a partir del decreto 255 de 2013.
El objetivo era hacer mucho más ágil y mucho más eficiente el proceso de reasentamientos de las familias que habitan en predios de alto riesgo. El SUR tiene dos componentes. Una parte construye el inventario de familias que viven en predios de alto riesgo, inventario que se viene construyendo en la ciudad de Bogotá desde hace más de 8 o 10 años. Pero en este momento se creó un aplicativo que permite recoger la información de esas familias y de esos predios. Ese aplicativo es el aplicativo de inventarios. Y la otra parte es el desarrollo de la vinculación de esas familias al proceso de reasentamientos. El sistema le permite tomar unas modalidades de reasentamiento. El sistema permite hacer un seguimiento de en qué condición está la familia en el momento de ser vinculada al proceso de reasentamiento. El sistema distrital de alertas tempranas es un sistema que permite recoger información de las diferentes amenazas que se ciernen sobre la ciudad, como son las inundaciones, los deslizamientos, en el caso de los sismos. Recoger la información para procesarla aquí en EDIGER y determinar un nivel de amarillo, rojo, para que se pueda activar la comunidad, para que se movilice para prevenir, asegurar la vida humana. Con el sistema de alertas tempranas, el EDIGER puede emitir, tal como lo dicen los decretos, unas alertas, unas notificaciones y unos boletines periódicos para avisar a la comunidad y que la comunidad se sienta segura. Ustedes pueden ingresar a www.cire.gov.co y pueden ver que aquí tenemos registros de las viviendas que tienen afectaciones, tenemos una biblioteca virtual y tenemos un observatorio de gestión de riesgo que es el primero en Latinoamérica. El mes pasado, en mayo, el CIRE recibió un premio a nivel nacional por combinar todo lo que tiene la gestión de riesgo con la administración y la planificación urbana. Se convierte en el instrumento que estandariza, que unifica la información que se tiene en la ciudad frente a los temas de riesgo. Adicionalmente, este CIRE es el instrumento en la vida moderna que permite hacer consultas en línea, consultas al ciudadano desde las ventanillas, que nos convierte en un instrumento fundamental para la atención de la ciudadanía. Estamos en territorios resilientes. La consolidación de un sistema de información en gestión de riesgos requiere la vinculación de estos en la cultura ciudadana. Por esta razón, es importante continuar en el fortalecimiento de las entidades, del sistema distrital de gestión de riesgo y cambio climático y, sobre todo, el fortalecimiento de las comunidades y su vinculación a los sistemas de información. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita, domingos, 1 de la tarde, porque prepararnos es compromiso de todos.